Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Zoom de Diario de Cuba. Hoy tengo el inmenso placer de conversar con uno de mis colegas más queridos, más vintage. Gracias, Gracias, Mayor. gracias. Pues pasa lo mismo. Bienvenido al Zoom de Diario de Cuba, un Gracias, placer. gracias a ustedes por el espacio. Estamos teniendo este encuentro a propósito de la presentación en Madrid de la revista Fantasma Material, una revista que Son viene, más de 200 páginas. viene Sí. nutrida, Sí, sí. viene... Sí, esa es una revista que hemos hecho como parte del Festival de Cine Instar. O sea, el Festival de Cine Instar que promueve el Instituto de Artivismo Hannah Arendt de Tania Bruguera. Bueno, la iniciativa surgió de la propia Tania y de Carlos Aníbal Alonso, el director de la publicación Rialta, con la idea de que el festival tuviese una publicación que de alguna manera refiriese los temas que nos preocupan en términos de la producción cinematográfica, pero que no sea necesariamente el órgano oficial del festival. Y entonces surgió Fantasma Material. Pues este es un proyecto que construimos desde el punto de vista de la edición entre el realizador cinematográfico José Luis Aparicio y yo. Fue una revista que se hizo en realidad apelando a los colegas porque se hizo en el verano. O sea, nos agarraron incluso los meses más difíciles, pero salió. Son más de 200 páginas. Bueno, sí, Hay lo dadivosos los colegas. Sí, hay dos dossiers especiales. Hay uno dedicado a Nicolás Guillén Landrián que tiene 4 ensayos, que me parece que es además uno de los acercamientos más interesantes al cine de Nicolás Guillén Landrián que se ha hecho en los últimos tiempos. Y después entonces construimos un dossier donde hay 11 autores que son básicamente críticos, cineastas, académicos, no todos cubanos, por supuesto, que estudian el cine cubano contemporáneo y que les pedimos que escribiesen textos que trataran de cierto modo de explicar qué está pasando hoy con el audiovisual cubano. En cierto modo eso implica hablar de qué es lo que ha pasado en los últimos 20 años, porque ha habido una mutación absoluta en las formas expresivas del cine cubano, en las formas de producción, en los relatos, en los tratamientos de género. Bueno, ha habido una explosión absoluta del cine cubano contemporáneo. Entonces, está además un homenaje que le queremos hacer a Gilberto Pérez, que es un autor cubano-americano que hizo su obra básicamente en inglés en Estados Unidos. Y es un hombre del cual, desgraciadamente, su obra, que básicamente es de crítica y teoría del cine, se conoce mucho en el escenario intelectual anglosajón, pero no en el espacio hispanoamericano. Entonces, tradujimos el primer capítulo de su libro más conocido y más influyente, El Fantasma Material, de ahí es que sale el título. Y bueno, quisimos en cierto modo introducir también las ideas de Gilberto Pérez, porque son ideas, o sea, la ontología del cine que él propone tiene mucho que ver con la manera en la que nosotros entendemos el cine. Y por eso ese fantasma material no solamente es la revista, es también un poco ese fantasma que recorre todos los textos de esta publicación. Entonces, va a ser anual, va a ser una revista que va a funcionar como una especie de anuario. ¿Siempre va a salir en la misma fecha? Sí, siempre acompañando el momento en que va a sesionar el Festival de Cine Instar. Y va a ser bilingüe, o sea, los textos se van a publicar en inglés y en español. Y va a tener estas dos versiones. La versión física va a tener esta revista impresa, que estamos encantados con ella. Y los textos se van a publicar también en la plataforma de Rialta y en la plataforma de No Country Magazine en inglés, en formato digital. Y la idea es seguir trabajando. No es una revista de cine cubano, aunque el tema del cine cubano está muy presente en este número, quizá más de lo que quisiéramos, pero va a ser una revista que va a tratar de abordar las problemáticas del audiovisual contemporáneo, con las cuales entroncan también muchas de las problemáticas de los propios realizadores cubanos, que hoy en día muchos producen su cine como un cine independiente, un cine que está buscando la soberanía expresiva del autor de una manera muy abierta, un cine que además se produce la mayor parte de las veces desde una perspectiva deslocalizada, o sea, muchos de los cineastas contemporáneos que están haciendo este tipo de cine están muchos en la diáspora, tienen una especie de diálogo conflictivo con sus países de origen y también es un cine cuyas películas discuten por lo general con entornos nacionales, con realidades sociopolíticas en las cuales hay pérdida de libertades. En eso también coinciden los cubanos. O sea, venimos de sociedades totalitarias, represivas, con un alto nivel de censura. Entonces, en ese sentido, esos son temas que van a estar presentes siempre en la revista. Y este es solamente el inicio, o sea, vamos a seguir. Las personas que quieran tener este material, así como lo estamos viendo en físico, Bueno, como te dije, la mayor parte de los textos se van a publicar también online. Todo esto se ha hecho dejando un poco la logística para después. Tenemos un poco que crear el mecanismo para que la revista circule de otros modos, incluso para que llegue a Cuba, de manera física también. Dian, al margen de la presentación de la revista y aprovechando tu espacio de hablar de cine en Diario de Cuba, quería preguntarte, has mencionado algunas características del cine cubano, pero ahora mismo la realidad que hay dentro de la isla, la crisis multisistémica de la que el arte no escapa. Por un lado está lo que realiza el ICAI, por otro lado ahora mismo está ahí luchando la Asamblea de Cineastas Cubanos,
¿Podemos decir que exista un concepto que sea cine cubano? Eso está muy discutido. De hecho, uno de los dossiers de la revista trata sobre esa cuestión. ¿Hasta qué punto todavía se puede hablar de un cine nacional? En este momento el cine cubano, el audiovisual cubano, está en una situación muy precaria, muy delicada. O sea, el Instituto de Cine ha sido tomado absolutamente por las autoridades culturales y han decidido ya algo que ya se apuntaba hace bastantes años, pero han decidido hacer una especie de cine de encargo estatal. Están contando las historias, por lo general, que casi siempre están relacionadas con la historia oficial. Es como una propaganda. Hasta cierto punto, siempre depende de la perspectiva del autor, ¿no? Que puedas proponer algo más complejo, que vaya más allá de la propaganda. Pero en todo caso, el Instituto de Cine, básicamente, que es lo que me estoy refiriendo, lo que le interesa es hacer esas películas que sean inflictivas, en cierto modo. Pero fuera de eso están las producciones independientes. Por ejemplo, este año una película que en el fondo fue financiada, o buena parte de su financiamiento surgió del Fondo de Fomento del Cine Cubano, como es La Mujer Salvaje, la ópera prima de Alan. Es una película muy interesante. Una película hecha en Cuba, en el contexto cubano, en medio de la pandemia, con actores cubanos, con técnicos cubanos, y es una película independiente, absolutamente de espíritu independiente, hecha en Cuba en estas circunstancias, como es La Habana de Fito, de Juan Pin Vilar, que está censurada, que también surgió gracias al financiamiento del Fondo de Fomento del Cine Cubano, y como otras producciones que están en camino. Lo que pasa es que buena parte de los cineastas, de los creadores cubanos que comenzaron su obra, digamos que en los últimos 20 años, buena parte está en el exilio, buena parte está fuera de Cuba. Estados Unidos, en Brasil, aquí en España, aquí en Madrid hay muchos. Y entonces la cuestión es ese cine cómo todavía se relaciona con la nación física, porque la nación somos todos. Entonces esas son preguntas que nos hacemos, porque a diferencia de otras generaciones de cineastas que muchas veces al emigrar tuvieron que sumarse a las lógicas de funcionamiento de las industrias que había en los países de destino, ahora estos cineastas, como han aprendido el camino de hacer su cine independiente, siguen haciendo sus películas prácticamente como las hacían en Cuba. ¿Qué pasa? Que las películas tienen graves dificultades para circular. No son películas comerciales, no van a las plataformas masivas, por lo general se ven en festivales, en muestras y demás. Y la cuestión es tratar de encontrar espacios para que se vean mucho más. De hecho, una de las cosas que hace el Festival Instar es llevar las películas a Cuba. ¿De qué manera? De manera virtual. Es muy complicado, pero siempre hay gente en la isla que logra verlas a través de la plataforma Fest Home, que es donde se colocan las películas para que puedan ser vistas en streaming. O sea, siempre tenemos esa vocación, o sea, no hay ruptura. Lo que pasa en el cine que se produce dentro de la isla nos interesa tanto como el que se produce fuera, porque ambos vienen de la misma matriz de preocupaciones, de intereses y demás. Y eso caracteriza también la situación del cine cubano contemporáneo, que sigue siendo muy dinámico, pero se sigue haciendo en una situación muy precaria, cada vez más precaria, de hecho. Has mencionado La Mujer Salvaje y también La Habana de Fito. ¿Hay alguna otra obra que recomiendes especialmente ahora mismo para ver? Sí, hay una pieza magnífica en el Festival de Cine Star, que es un corto que acaba de dirigir Heidi Hassan, que se titula Souvenir, que es una maravilla, es magnífico. Y el último cortometraje documental de no ficción de Alejandro Alonso, La historia se escribe de noche, es una película muy dura, pero de una belleza enorme. Son dos piezas realizadas en los últimos tiempos por realizadores emigrados, por realizadores que además están viviendo en España, que son muy interesantes. Y en el caso de, por ejemplo, Eliezer Jiménez Almeida, que está viviendo en Miami hace muchos años, Eliezer acaba de hacer un díptico. Son dos películas satíricas que juegan un poco con el mundo ese, los imaginarios del emigrado cubano de Miami. Uno es Havana Stories, la Operación Pirate, y el otro es Miami Stories, que se va a estrenar en 2025, y entonces funciona como un díptico, un diálogo entre los dos, donde, por ejemplo, entre los intérpretes está Susana Pérez, Albertico Pujols, gente muy conocida, ¿no? Históricamente en Cuba como actores. Son películas de ficción bastante convencionales que juegan un poco con la lógica del falso documental. Y eso te dice que estos realizadores, a pesar de las circunstancias en las que están y las dificultades que encuentran para financiar sus proyectos, siguen sacando adelante proyectos de esta naturaleza, ¿no? De este nivel de complejidad, y que además todo el tiempo están dialogando con la historia oficial, con los conflictos sociopolíticos de Cuba y de los cubanos como comunidad, y con las cuestiones de la identidad también nuestra. Muchísimas gracias, Diane, por este tiempo para Diario de Cuba. A Espero ti. que podamos seguir siendo colegas Sí, por un largo tiempo. ¿cómo no? ¿Por qué no? No, faltaría más. Gracias. Gracias a ustedes.